Fútbol Club Melgar, mayormente conocido como FBC Melgar, o simplemente Melgar, es una entidad deportiva de la ciudad de Arequipa, del departamento homónimo, Perú. Fue fundado el 25 de marzo de 1915 y es el club más tradicional y representativo de Arequipa. Cuenta con gran mayoría de aficionados en la región sur del país. Desde 1971 participa en la Primera División del Perú, cuando obtuvo su derecho de participar en ella tras ganar la Copa Perú de ese mismo año. En la tabla histórica del fútbol peruano se ubica en el cuarto puesto gracias a las buenas campañas que realizó en Primera División, destacando los 2 títulos profesionales en los años 1981 y 2015, y 3 subcampeonatos obtenidos en 1983, 2016 y 2022. Es el primer club del interior del país en haber sido campeón nacional. De entre los clubes no limeños, posee mayor cantidad de jugadores nacidos en la tierra de origen del club. Hecho que se muestra en los planteles campeones, que fueron integrados mayoritariamente por arequipeños. Por otro lado, posee mayor cantidad de participaciones internacionales, con 14 participaciones. Además, es quien tiene más temporadas consecutivas participando en la Primera División del Perú, con 52 años consecutivos hasta la actualidad siendo parte de ella, desde que en 1966 admite a clubes de fuera de Lima. Durante su historia, Melgar pasó por diversas crisis económicas, corriendo el riesgo de desaparecer varias veces. Sin embargo, el trabajo conjunto de los socios hicieron que el club se mantuviera activo, albergándose en locales de distintas instituciones. Pese a ello, en 2012 se entró en un proceso concursal, con lo cual, el empresario e inversionista Yeider Rizaya tomó las riendas del club desde 2014, estableciendo un proyecto a largo plazo, que incluye la cancelación de las deudas y de una mayor inversión en las divisiones menores. Tiene como clásico rival al Cienciano, con quien disputa el Clásico del Sur peruano. Por otro lado, su rival tradicional es el FBC Aurora, con quien solía disputar el Clásico arequipeño, además de tener rivalidades con otros clubes de Arequipa como White Star, Sportivo Huracán y FBC Pierola. En los últimos años ha aumentado su rivalidad con los 3 grandes del fútbol peruano, debido a que en este lapso, Melgar ha mejorado como institución deportiva, llegando a disputarse con estos el título nacional, especialmente con Sporting Cristal. Historia. Fundación del club. FBC Melgar fue fundado el 25 de marzo de 1915, por iniciativa de un grupo de jóvenes arequipeños reunidos en el entonces Parque Bolognesi, actualmente hoy el Parque Duhamel. Ese día se reunieron los señores Lino Linares, Edilberto Gallegos, José Giraldez, Víctor Bayón, Genaro Ortiz, Luis Chacaltana, Ángel García, Ricardo López, Pedro Grados, Domingo Guillén, Fanastino Carpio, Carlos Black, Benjamín Vergaaray, Mariano Laguna, Octavio Huerta, Juan de la Vega, y otros y decidieron crear el Juventud Melgar en honor al centenario del sacrificio de Mariano Melgar para la práctica del fútbol. El cual tuvo como primer escenario el histórico Canchón de Santa Marta, convertido primero en la cárcel central de varones y hoy en el Palacio de Justicia. Juventud Melgar empezó la etapa deportiva en la que el entusiasmo desbordante de sus fundadores se mezclaba con la práctica del mismo. Poco tiempo después, vinculando el nombre de Melgar con el deporte, apareció la segunda partida de bautismo FBC Melgar así como se hacía conocido. De esa misma manera la historia le guardaría un lugar en el fútbol peruano como simplemente el Melgar. El club, tomó su nombre como homenaje de esa juventud, a su sacrificio patriótico y enseñanza para la posteridad. Quedando el nombre de Mariano al olvido y reemplazándolo deportivamente por el Fútbol Club, solamente se nominó el apellido como canto deportivo y cívico a las virtudes y enseñanzas del poeta, que se proyecta en la historia a través del apellido de Melgar. Los primeros fructíferos años de 1918 a 1930. El FBC Melgar formaría parte del primer campeonato de fútbol en 1918 organizado por la recientemente fundada Liga Esportiva de Arequipa teniendo una destacada participación.
En el año de 1919, Melgar viaja por primera vez a la ciudad de Lima para participar en un torneo amistoso donde realizó magníficas performances con jugadores como Hilario Maturana, Vera, Remigio Ramírez, Alejandro Cuadros, Pizarro, Carpio, Bellido, Pérez, Manuel Ramírez, Salomón Ramírez y Gómez de la Barra. Conquistaron una copa del diario La Crónica, un tintero de oro y un calendario de oro. Fue hasta 1921 que Melgar logra ganar su primer trofeo de la Liga Esportiva de Arequipa. Este fue en el segundo torneo organizado por esa entidad en aquel año, derrotando en la final al Independencia. En 1923 se alzaría con su segundo trofeo, este donado por la colonia española, en un torneo organizado como parte de las fiestas del descubrimiento de América, torneo denominado Torneo de la Raza, derrotando en la final al White Star. En 1924, Melgar participaría del torneo Intercity denominado Augusto B. Leguía, donde también participaría el Association FBC de Lima, al que derrotaría por 3-1 en la presentación del equipo capitalino en suelo arequipeño. En el cuadrangular final empataría con el White Star y derrotaría tanto al Victoria del Huayco como al FBC Aurora, obteniendo los puntos suficientes para alzarse con la Copa Presidencial. En los años de 1925 y 1926, Melgar obtendría la Copa Gibson, uno de los torneos anuales organizado por la Liga, derrotando en las finales a White Star y a Independencia en 1925 y 1926 respectivamente, pudiéndose considerar este logro como el primer bicampeonato del fútbol arequipeño. En 1927, llegaría a la final del torneo local como favorito. Sin embargo, caería por 2-0 frente a un sorprendente Pierola que jugaba su segundo año en la máxima categoría del fútbol arequipeño. En aquel año, el Melgar fue el primer equipo arequipeño en enfrentar al Universitario de Deportes. Lo hizo en la primera gira que realizó el Club Crema a la Ciudad Blanca. Los rojinegros no obtendrían un buen resultado dado que perderían por el marcador de 1-2 en contra. En 1928 el Melgar se consagra campeón de Arequipa luego de que el partido de definición frente al White Star, con el cual quedó empatado en la cima de la tabla general del torneo de aquel año, nunca llegó a culminarse debido a graves incidentes suscitados en el campo de juego por parte de los jugadores y simpatizantes del White Star, acontecimiento que conllevó a la expulsión de los tiznados del torneo y la adjudicación automática del título para los rojinegros. En 1930, Melgar derrotaría al Alianza Lima por 2-1, en lo que significaría la primera derrota de los victorianos en tierras arequipeñas y la pérdida del invicto con el cual llegaba el equipo capitalino. En aquel partido alinearon Lucioni, Arce, Rubio, Vargas, Gutiérrez, Lobatón, Jorge Chirinos, Gallegos, Cegarra Bayón, José Chirinos y Martínez, siendo este último el encargado de anotar ambos goles, y por Alianza alinearon, Valdivieso, Soria, Rostaib, García, Quintana, J. Soria, Alejandro Villanueva, Deneira, J. Sarmiento y Lavalle. Con este triunfo Melgar se alzó con la copa donada por el entonces alcalde de Arequipa don Federico Emmel. Es debido a este triunfo y a todos los laureles alcanzados a lo largo de su existencia como institución deportiva que un martes, 25 de marzo de aquel año, en el 15º aniversario del club se dijo que el equipo rojinegro era la Universidad del Fútbol Mistiano. La gira por Chile de 1930. Primer triunfo internacional. En noviembre de 1931, el Club Bolívar de Bolivia hizo una visita a suelo arequipeño para sostener una serie de partidos de carácter amistoso frente a equipos de la ciudad y del cercano puerto de Mollendo. El club rojinegro sería el segundo club en enfrentar al Bolívar y, en una tarde brillante del domingo, 29 de noviembre, lograría obtener su primer triunfo internacional al derrotar al cuadro paceño con un contundente 4-1 en el viejo Stadium Melgar. Los goles fueron anotados por Gallegos con un hat-trick y Franco, siendo Alborta quien descontara para los bolivianos. Este valioso triunfo llegaría a ser el primero que obtuvo el dominó sobre un rival internacional. Los años perdidos. En la década de los 30 del siglo pasado surgieron varios cambios en el fútbol de Arequipa,
De ellos cabe mencionar la disminución del número de equipos en primera división y la instauración de los descensos a partir de 1933. Estos cambios coincidieron con el declive del desempeño futbolístico del club, que durante esos años solo alcanzaría como máximos logros 2 subcampeonatos en 1931 y 1936. En 1938, tras una mala campaña, descendería por primera vez a la segunda división luego de 20 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol mistiano, convirtiéndose en el segundo equipo de los 5 grandes de la ciudad en descender luego de que el Sportivo Huracán lo hiciera en 1933. El descenso se consumó luego de caer derrotado en el partido de promoción frente al campeón de la segunda categoría, el Deportivo Ciclón del barrio de San Lázaro, por el score apretado de 2-1. Esa década también supuso la aparición de la hegemonía sobre el fútbol arequipeño por parte de su máximo rival, el FBC Aurora. En el torneo de segunda categoría de 1939, el Melgar supo imponerse sobre todos sus rivales empatando solo un partido. De esa manera, los rojinegros se ganaron el derecho de disputar nuevamente el partido de promoción que debió llevarse a cabo a finales de aquel año frente al Deportivo Ciclón, que ocupó el último lugar de la primera división. Sin embargo, el partido se jugaría un año después, a finales de 1940, pues el viejo Stadium Melgar fue demolido y el nuevo Estadio Melgar recién sería inaugurado para las fiestas del 4 centenario en octubre. Fue en ese escenario donde se jugó el partido, el primero del Melgar en el estadio del barrio de 4 centenario, y culminó con triunfo por la mínima de los rojinegros, quienes se cobraron la revancha ante el equipo de San Lázaro y retornaron a la máxima categoría. Regreso definitivo a la primera división de Arequipa. Tras permanecer varios años en la segunda división de la ciudad desde que descendiera un 4 de agosto de 1957 en un partido frente al Independiente de Miraflores, el FBC Melgar ascendería a la primera división luego de campeonar en el torneo del año de 1961 al finalizar primeros con 22 puntos de manera invicta al ganar 9 partidos y empatar otros 4, quedando por encima de otros clásicos equipos como Deportivo Mistiano y Victoria del Huayco. Su buen andar por el torneo empezó con una victoria sobre San Cristóbal por 3-1, consiguiendo el ascenso al derrotar al Deportivo Bolivariano por 5-1. En ese partido marcaron Carlos Paredes a los 8 minutos del primer tiempo, empató el rival a los 12 minutos, luego empezó la goleada con los tantos de Óscar Márquez a los 20 minutos y luego Walter Zúñiga a los 25 minutos aumentaba en el marcador, y en la etapa final marcó Carlos Márquez en los minutos 7 y 27 del segundo tiempo, decretando la goleada de 5-1. El equipo de aquel año estuvo conformado por Luis Villanueva, Luis Montero, Alfredo Salinas, Alfonso Rodríguez, Víctor Ascuña, Julio Rondón, Glenny Sosa, Carlos Rocoto Márquez, Óscar Márquez, Lizardo Paredes, Carlos Paredes, Roberto Cegarra, José Pinto, Moisés Núñez, Raúl Cuadros, Jorge Benavides, Jaime Sánchez, Alfredo Salomón, Walter Tejada, José Cuadros y Hugo Paredes. Campeón de Arequipa luego de 34 años. Habían pasado décadas desde la última vez que el FBC Melgar se alzaba con el título de campeón arequipeño, la última vez en 1928 en una final de campeonato polémica. Sería en 1962 y bajo la presidencia de Luis Isenrich Lomellini cuando el nombre de FBC Melgar volvía a resonar en el ambiente futbolístico de la ciudad, pues el equipo recientemente ascendido daría la sorpresa en la primera división al quedarse con el trofeo de campeón de aquel torneo. Para aquel campeonato de primera división de 1962, los rojinegros mantuvieron la base de jugadores con el que ascendieron e incorporaron a otros que hicieron del equipo más competitivo. De entre esas nuevas adquisiciones destacaría Eduardo Pataatou Márquez, quien a partir de ese momento empezaría a escribir sus páginas de glorias con el conjunto dominó. Campeón de la primera división de Arequipa. Para el año de 1964 el club rojinegro se proclama campeón del torneo, con una actuación deslumbrante del cuadro rojinegro, un cuadro que contaba con figuras resaltantes del fútbol arequipeño, respaldados con un buen entrenador, Alberto Ugarte. En ese torneo participaron equipos tradicionales de Arequipa como el Pierola y el Aurora.
Bicampeón de la Primera División de Arequipa. Para el año de 1965. El club dominó lograría el bicampeonato de la Primera División del fútbol arequipeño en un torneo regular. Ya que el equipo en la primera rueda sufrió una serie de derrotas y empates, y pocas victorias. En la segunda parte del certamen logró una gran remontada, logrando los triunfos necesarios para lograr el bicampeonato de la Primera División del fútbol arequipeño. El equipo en total, sumó 10 triunfos, 5 empates y solamente 3 derrotas. El cuadro dominó de aquel año contó con la siguiente plantilla. Arqueros: Rigoberto Delgado, Julio Martínez, Edgar Jiménez. Defensas: Jaime Soto, Armando Palacios, Elard Delgado, Alfredo Salinas, José Cuadros. Volantes: Manuel Donald Ponce, Tito Delgado, Juan Guillermo Vizcarra. Delanteros: Óscar Márquez, Eduardo Márquez, Pedro Barra, Carlos Márquez, Juan Chávez, Ernesto Loaiza, Walter Zúñiga, Jaime Alvarado y Alberto L. Lamozas. Invitación al campeonato descentralizado en 1966. En 1966, durante la presidencia Luis Isenrich Lomellini, el quien la historia del dominó lo aplaude como el que dio los éxitos en la década de los 60, el FBC Melgar fue invitado por la Asociación de Fútbol Peruano para intervenir en el primer campeonato de fútbol descentralizado. El equipo del FBC Melgar debutó en ese campeonato descentralizado en la ciudad de Lima frente al Defensor Lima, el recordado equipo de los Carasucias de Breña. El resultado final de ese partido fue de 1-0 favorable al equipo rojinegro del FBC Melgar, gol anotado por el centro delantero arequipeño Pedro Guamán. Para esta participación el equipo rojinegro contó como entrenador al ya fallecido Gilberto dos Santos y su plantilla la formaban los siguientes jugadores: Rolando Farfán González, Carlos Bermejo Cárdenas, Armando Palacios Escalante, Elard Delgado Tapia y Alfredo Salinas Herday, Eduardo Ávila Gárate, y Manuel Daan Alponce, Raúl Ruiz, Eduardo Pataato Márquez Obando, Pedro Guamán y Hugo Gusano Paredes. También alternaron durante el campeonato los jugadores: Martínez, Raúl Raasel Ochoa, Jaime Soto Castro, Raúl Cuadros Rodríguez, José Cuadros Rodríguez, Óscar Márquez Obando, Julio Cosio, Jaime Picelli y los jugadores brasileños Puglia y Oliveira. Al final de ese campeonato, el equipo ocupó la octava posición de un total de 14 equipos, y debido a las bases del campeonato tuvo que descender. Campeón de la Copa Perú, ascenso. El día 8 de mayo de 1971 el Melgar necesitaba de solo un empate o un triunfo para adjudicarse la Copa Perú, y convertirse en el primer equipo arequipeño en ganarla. Era la quinta edición de este torneo nacional. Enfrentó al Colegio Nacional de Iquitos, todo se estaba cuesta arriba cuando el club iquiteño adelantó en el marcador a los 45 minutos del primer tiempo, pero el Melgar logra el empate al minuto 43 del segundo tiempo con tanto de Luis Ponce Arroé, y con este tanto la Copa Perú fue para el club Melgar y para la ciudad de Arequipa, logrando así su ascenso a la Primera División peruana, del cual ha permanecido hasta la actualidad. Equipo campeón. Arqueros: Rolando Farfán, José Valderrama. Defensas: Carlos Bermejo, Hernán Paredes, Armando Palacios, Francisco Maldonado, Elard Delgado, Jesús Neira, Delfín Delgado, Alfredo Salinas, Julio Chávez. Mediocampistas: Luis Ponce Arroé, Miguel Moreno, Eusebio Leiva, Enrique Ramírez, César Ticona, Guillermo Fuentes. Delanteros: Raúl Ruiz, José Risco, Raúl Rosell, Rufo Fernández, Eduardo Márquez y Emilio Barra. Entrenador: Walter Milera Calero. Presidente del club: Javier Chirinos Stein. La histórica campaña en la Primera División. Campeón de la Primera División. Subcampeón. En el año 1983, el campeonato contaba con 17 equipos y se jugó en 2 ruedas, una de ida y la otra de vuelta. Al finalizar el campeonato, los 6 primeros equipos clasificaban a una liguilla final de donde saldría el campeón y subcampeón,
y por ende los dos clasificados a la Copa Libertadores de 1984. Melgar finalizó el campeonato descentralizado con 44 puntos, tras la liguilla acabó con 8 puntos y obtuvo el subcampeonato y el pase a la Copa Libertadores 1984. Cabe decir que la liguilla final se jugó solamente en Lima, favoreciendo a los cuadros de la capital. Al final del partido polémico con Sporting Cristal, en donde los cerveceros le ganaron el subtítulo a los arequipeños. Durante la época de los regionales cumplió regulares, ganado el Regional Sur en distintas ocasiones sin mayor fortuna en las etapas decisivas. Historia reciente. En los años 2000 no tuvo mayor notoriedad en el fútbol peruano salvo por traer jugadores extranjeros como Luis Artimé, Gabriel García, Sergio Ibarra y más recientemente Julián Di Cosmo y Bernardo Cuesta. En el 2007 se trajo a Israel Zúñiga, también a Jorge Rodríguez. Se lograron buenos triunfos de local, lamentablemente el equipo se cayó al final y no se logró un cupo a la Copa Sudamericana. En 2008 se trajo como jale principal al goleador argentino nacionalizado peruano Sergio Ibarra, el cual logró romper el récord de goleador histórico del fútbol peruano. El equipo comenzó bien con Gustavo Bobadilla como DT, lamentablemente algunos empates de local lo dejaron fuera de la Copa Sudamericana 2009. En 2009 Sergio Ibarra partió al Juan Auric. El jale de la temporada fue Israel Zúñiga, que venía de nuevo al equipo tras jugar en Turquía. El equipo mantuvo una regularidad con triunfos apretados de local, pero las derrotas de visita acabaron con la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2010. En este año el equipo se mudó del Estadio Mariano Melgar al Monumental de la UNSA. Lamentablemente las peleas entre el DT Claudio Techera e Israel Zúñiga dividieron al grupo. Techera renunció y Luis Flores acabó la campaña. En el 2010 se vendió a Israel Zúñiga al Juan Auric. Gildan Salas emigró al Cienciano y se contrató a Antonio Meza Cuadra proveniente de la Universidad César Vallejo. El equipo nunca encontró la regularidad y lamentablemente cedió muchos empates de local. En el 2011, con la vuelta de Claudio Techera al equipo, se contrató a José Carballo. Se hizo una campaña en la cual se perdió muchos partidos de local y de visita, se acabó peleando la baja y el equipo recién se salvó 2 fechas antes del final. Con Wilmar Valencia ya como nuevo técnico, Melgar levantaría su rendimiento, pero no del todo, por lo que terminó peleando la baja en las 2 últimas fechas. La penúltima era decisiva para el elenco arequipeño, que se enfrentaría al entonces puntero, y a la postre subcampeón del torneo, Alianza Lima. El partido fue disputado, poniéndose en ventaja primero Alianza a los 21 con gol del paraguayo Roberto Ovelar. Sin embargo, Antonio Meza Cuadra pondría la paridad a los 27 y a los 34 un autogol de Ramos le devolvería la esperanza a la Ciudad Blanca de continuar en primera. Pero a los 55, ya en el segundo tiempo, parecía derrumbarse todo al anotar nuevamente Ovelar. Minutos después vendían las expulsiones de Castro y Arismendi para Melgar, casi ahogando toda ilusión. El árbitro Víctor Hugo Carrillo hizo que se equipararan ligeramente las cosas al mostrarle la roja a Leandro Fleitas de Alianza Lima. Un remate al travesaño de Renzo Reaños hacía parecer que ya nada entraría a ese arco. Pero a los 85 llegaría la figura del partido, Edson Aubert, que de un cabezazo agónico hacía derramar lágrimas a todos los arequipeños presentes en el estadio. El encuentro acabó 3-2 a favor de Melgar, y a pesar de que los rojinegros cayeron 2-1 en el siguiente partido ante Alianza Atlético, se logró mantener la categoría. Clasificación a un torneo internacional luego de 15 años. En el 2012 se contrata al DT argentino Julio Zamora y varios refuerzos argentinos. También volvió al equipo Gildan Salas, los cuales hicieron una campaña espléndida. Se logró tener una racha de 5 partidos de local con marcadores de 3-0 sobre los visitantes. Melgar jugó 22 partidos de local. Se ganó 17 partidos, 3 empates y 2 derrotas. El equipo terminó en el 5º puesto de la tabla general, accediendo por primera vez a la Copa Sudamericana y al 4º torneo internacional de su historia. Los nacionales José Carballo, Gildan Salas, Antonio Meza Cuadra y los argentinos Julián Di Cosmo y Bernardo Cuesta fueron los 5 jugadores que se destacaron en la temporada.
Se trabajó con un presupuesto real y de acuerdo a los ingresos, siguiendo el proceso concursal por parte de Henry Bustinza y su directiva. La transición del 2013. En 2013 el club venía de hacer una de sus mejores campañas, sin embargo por algunos desacuerdos entre Julio Zamora y la ex-administración de Caari Saales y Vidal, el técnico no pudo continuar al mismo tiempo que se nombraba a algunos asesores como Renzo Leitán, Luis Ortiz y Ángel Fernández Dávila, de dudosa gestión. Se decidió contar con los servicios de Marcelo Estracia, ex-asistente técnico de Julio Zamora. Algunos artífices de la gran campaña 2012 se fueron a otros clubes como José Carballo a Club Universitario de Deportes, Julián Di Cosmo a Oriente Petrolero, Miguel Huertas a Alfonso Ugarte, César Doy a Sportivo Huracán, entre otros. Se contrató a Leo Butrón, el uruguayo Bosco Frontán, además del regreso de Israel Zúñiga y Edson Aubert, quienes tuvieron destacada actuación, entre otros. Sin embargo, el club comenzó muy mal, perdiendo 3 partidos consecutivos en Arequipa, lo cual generó la destitución de Estracia. Por consecuencia se trajo a Franco Navarro como técnico y el equipo mejoró levemente, sin embargo se terminó peleando el descenso. Al final de temporada se supo que los jugadores nunca se llevaron bien con Navarro y que había un clima de desconfianza y tensión en el grupo. Por otra parte, se jugó la Copa Sudamericana, donde se enfrentó en primera ronda a Deportivo Pasto de Colombia. El partido de ida se jugó en tierra colombianas, donde fue victoria 3-0 de Pasto. La vuelta a la semana siguiente, jugada en el Estadio Mariano Melgar, contó con el estadio lleno de hinchas a pesar de la derrota en la ida. Melgar ganó 2-0 quedando a un solo gol de forzar la tanda de penales, sin embargo fue el único equipo peruano que pudo ganar en el torneo. Nuevo comienzo. Desde el año 2014 el entrenador del equipo fue el experimentado Juan Reynoso, quien vino desde México para hacer una gran campaña con el club. Reynoso trajo consigo jugadores experimentados con quienes ya había trabajado previamente, como los mellizos Nelino y Minzunquina, Edgar Villamarín, Piero Alba, Luis Hernández, Mario Soto, Willy Rivas y Johan Vázquez, además de los extranjeros Lampros Contogiannis de México y el peruano-uruguayo Alejandro Oberg. Melgar comenzó de gran manera el año en el torneo del Inca, donde fue parte del grupo B. Llegaba a la última fecha como líder del grupo, dependiendo de sí mismo para alcanzar la final, aunque siendo perseguido por San Martín y César Vallejo. En la última fecha enfrentó a la San Martín en el Estadio Miguel Grau, contando con gran cantidad de hinchas de Melgar apostados en las tribunas de Occidente y Oriente. Acabado el primer tiempo, Santos y rojinegros igualaban sin goles. A los 66 minutos se abrió el marcador en favor de Melgar gracias a un remate de volea de Piero Alba. Sin embargo, a los 82 Bayón igualó el marcador, seguido del segundo gol de San Martín por parte de Perea a los 90 de penal y el tercero un minuto después de Raciel García para concretar la remontada de San Martín, dejando así fuera de la final a Melgar, que pudo luchar por un torneo después de mucho tiempo. En el torneo Apertura el equipo marcó una regularidad como visitante, logrando en su mayoría triunfos. Sin embargo, la irregularidad de local hizo que finalice segundo en la tabla de posiciones detrás de Juan Ouric. A mediados de año se gestó la llegada 2 refuerzos más, Dani Neira y el joven colombiano Omar Fernández Frasica, quien en sus primeros partidos realizó actuaciones destacadas, siendo uno de los jugadores preferidos de la hinchada. Finalmente, en el torneo Clausura se acrecentó la irregularidad del equipo jugando de local, llegando a hacer tan solo 12 puntos como local, mientras que de visitante se rescató 15 puntos, quedando en cuarta posición. A pesar de ello, el equipo logró terminar en primer lugar en la tabla acumulada del año, aunque no pudo disputar las playoffs ni clasificar a la Copa Libertadores, conformándose con clasificar por segunda vez a la Copa Sudamericana. Bicampeón del torneo de promoción y reservas. En la temporada 2014 el equipo fue dirigido por Miguel Miranda, arrancando su pretemporada en enero con un equipo renovado y gran cantidad de refuerzos, manteniendo el primer lugar del torneo por casi 10 fechas. Finalmente el equipo logró acabar primero en el acumulado, empatando con la reserva del club universitario,
definiendo al campeón en un partido extra jugado en Tacna donde se coronó campeón del torneo tras golear por 4-0 al equipo crema. Para el año siguiente, el del centenario, algunos jugadores partieron a los equipos de Universitario y Alianza Lima. El equipo de reserva cambió de técnico nombrando a Gerardo Calero como nuevo encargado, logrando ganar el torneo Apertura de Reservas y ubicándose al final del torneo en el primer lugar del acumulado, ganando su derecho a participar en la Copa Libertadores Sub-20. Campeón nacional en su centenario. Pese a que el año 2014 Melgar acabó en primer lugar del acumulado, debido a la organización del torneo el club apenas logró la clasificación a la Sudamericana. Esto no desmotivó ni a la dirigencia ni a la hinchada. Para el año del centenario se hizo una mayor inversión, se trajeron jugadores jóvenes y de experiencia para suplir la salida de algunos jugadores. El argentino Daniel Ferreira y el joven Patricio Álvarez llegaron en reemplazo de los arqueros Leo Butrón y Juan Pablo Vegazo, Rion Galliquio y Werner Chuler tras la salida de Víctor Balta, los laterales Eduardo Uribe y Jonathan Acasiete por Willy Rivas. En el mediocampo llegaron Rainer Torres, Carlos Ascuez y el colombiano Yaani Montaño, en lugar de Dani Neira y Mario Soto. Por último, la salida de Bernardo Cuesta al The Strongest hizo que se trajera a Raúl Ruiz Díaz, además se fue Alejandro Oberg. El equipo rojinegro se presentó en la noche rojinegra enfrentando al Independiente Santa Fe. Tras ello no tuvo un buen debut en el torneo del Inca, a pesar de que el equipo fue muy regular como local venciendo a todos los rivales. La poca efectividad de una parte de la delantera pasó factura en los partidos de visita, finalizando la Copa en tercer lugar de la fase de grupos y, por consecuencia, quedando al margen de la final. Para el torneo Apertura el equipo logró corregir algunas de sus deficiencias, sin embargo 3 empates en condición de local terminaron relegando al equipo a la segunda ubicación del campeonato, a tan solo un punto del ganador de la Apertura, Sporting Cristal. A mediados de año, previo a terminar el torneo Apertura y debutar por Copa Sudamericana, se hicieron algunos movimientos de jugadores en el plantel. Nelino Quina, Luis Hernández, Piero Alba y Carlos Beltrán quedaban libres. Hernán Nostroza llegaba al club tras estar medio año sin equipo. Carlos Ascuez fue fichado por el VfL Wolfsburgo de Alemania a cambio de 1,5 millones de euros. Por otro lado, Raúl Ruiz Díaz finalizó su vínculo con el club y tras su negativa de renovar, se gestionó el regreso de Bernardo Cuesta tras rescindir contrato con The Strongest. A la par que finalizaba el Apertura, Melgar debutaba en la Copa Sudamericana enfrentando a Junior de Colombia en Barranquilla. Aquel partido de ida, Melgar mostró falencias en la defensa durante el primer tiempo, llegando al entretiempo cayendo 4-0. En el segundo tiempo el juego se equiparó en cierta medida, aunque sobre el final del partido Junior anotaría otro gol más, finalizando el partido 5-0. La semana siguiente se jugó el partido de vuelta en el Estadio Monumental de la UNSA, contando con Bernardo Cuesta, quien no pudo jugar en la ida. El delantero argentino anotó un doblete de cabeza en el primer tiempo gracias a 2 tiros de esquina ejecutados por Omar Fernández. Al minuto 75, Minzun Quina anotaba de tiro libre el 3-0, mientras que al minuto 82, Jonathan Acasiete tras un pase de pecho de Cuesta aumentó el marcador a 4-0. El marcador no se movió más y Melgar volvió a quedar eliminado en primera fase de Copa Sudamericana tras casi concretar una remontada histórica. Regresando al torneo nacional, la última oportunidad de luchar por el título a fin de año fue el torneo Clausura, donde tras un inicio irregular cediendo puntos en Huancayo y Lima, Bernardo Cuesta, quien sería determinante el resto de la temporada, potenció al equipo en la delantera encadenando una racha de 11 partidos sin perder. Se finalizó el Clausura igualando en puntaje con Real Garcilaso en el primer puesto, forzando un partido extra para definir al ganador. El partido se jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao. Tras empatar 1-1, Melgar ganó 4-2 en tanda de penales, logrando así ganar el torneo Clausura y la clasificación a las playoffs. Ya en las playoffs, el equipo se volvió a cruzar con el elenco cusqueño en semifinales al cual vencieron en ambos partidos, llegando tras 34 años a una definición otra vez y clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año siguiente.
El rival de la final fue Sporting Cristal, quien hizo de local en el partido de ida, el cual terminó 2-2, tras Melgar adelantarse en el marcador y posteriormente empatando sobre el final del partido. El miércoles, 16 de diciembre en el Monumental de la UNSA se jugaba el partido de vuelta, ante más de 35.000 espectadores. Melgar tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador en el primer cuarto de hora gracias a un penal que ejecutaría Israel Zúñiga, sin embargo su disparo fue atajado por Diego Penny, generando un contraataque en su contra y un minuto después Cristal abría el marcador en su favor. 6 minutos después, Melgar logró el empate gracias a una serie de pases en campo de Cristal, que logró romper la línea de fuera de juego tras un pase de Alexis Arias a Omar Fernández y así él pudo asistir a Israel Zúñiga. 2 minutos antes que acabe el primer tiempo, Lampros Contogiannis lanzó un pelotazo al campo rival, donde Arias rompe nuevamente la línea de fuera de juego y se adelanta al defensor Alberto Rodríguez, corriendo da un pase cruzado y asiste a Omar Fernández quien de vaselina anotaba el 2-1 transitorio. Al minuto 69, Contogiannis cometió una falta dentro del área, dándole un penal a Cristal. Sergio Blanco anotó de penal el empate 2-2, haciendo que momentáneamente haya definición en tanda de penales. Al minuto 89, Minzunquina lanzó un pelotazo al campo rival, que rechaza Reboredo y su compañero Cazulo no logró receptar el balón. Rainer Torres roba el balón corriendo hacia el área de Cristal, donde da un pase a Bernardo Cuesta, quien remata en una primera oportunidad, siendo tapado por Penny, aunque el rechace del balón del portero fue en dirección a Cuesta, quien en una segunda oportunidad remata de cabeza y logró introducir el balón dentro del arco, anotando así el 3-2 y haciendo que las tribunas estallen de la emoción, mientras que Cuesta entre lágrimas celebró el gol del campeonato. El partido concluyó a los 92 minutos de juego y Melgar se consagró campeón nacional en el año de su centenario, y por segunda vez en su historia. Melgar terminó la campaña como el equipo con la defensa menos batida y la segunda delantera más goleadora, así como el mejor local del torneo al quedar invicto cada vez que le tocaba jugar en Arequipa. Debido a la rotación impuesta por el técnico Juan Máximo Reynoso, el plantel podía subdividirse en 2 equipos para afrontar partidos de visita y de local, priorizando la defensa y el ataque según convenga en cada partido. Esto permitió la consolidación de nuevos valores como Alexis Arias, Patricio Álvarez y Patricio Arce. Asimismo, durante el año se logró vencer a rivales internacionales como el argentino Vélez Sarsfield y el colombiano Junior de Barranquilla. La plantilla y personas que hicieron posible lograr el campeonato en el año del centenario del club fueron: subcampeón nacional. Tras el título conseguido el año pasado, Melgar afrontaba el reto de revalidar el título de campeón nacional y afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello se trajo al ex seleccionado nacional de Costa Rica, Diego Estrada, el defensor colombiano Juan Bolaños proveniente de la extravagante Segunda División de China, el colombiano Dablin Leudo, además de los nacionales, Oswaldo Rivas, Alexander Sánchez, Anderson Santamaría, sumado al regreso de Jesús Arismendi y José Carlos Fernández. Por otro lado, se sufrió la baja de jugadores pilares en el campeonato de 2015 como León Gallicchio, Gianni Montaño, Eduardo Uribe, Lampros Contogiannis y Rainer Torres. La pretemporada dio inicio en enero, con amistosos ante la Escuela Municipal Deportivo Binacional, posteriormente realizó la noche rojinegra enfrentando a Universitario, empatando 0-0. Llegado el mes de febrero, Melgar obtuvo 2 victorias y una derrota en el comienzo del torneo Apertura, cuando haría su regreso a la Libertadores, donde integró el Grupo 5, enfrentándose al Atlético Mineiro de Brasil, Colo-Colo de Chile e Independiente del Valle de Ecuador. El debut fue como local ante Atlético Mineiro, perdiendo 2-1 tras haberse adelantado en el marcador con gol de Omar Fernández. Tras la derrota ante el cuadro brasileño, afrontaron un bajón futbolístico en los 2 frentes, ya que sumó 11 partidos sin ganar, siendo solo 3 de ellos empates. Por Copa Libertadores perdió como visitante 1-0 ante Colo-Colo, 0-1 como local y 2-0 como visitante ante Independiente del Valle,
1-2 como local ante Colo-Colo tras comenzar ganando con gol de Bernardo Cuesta y finalmente 4-0 de visita ante Atlético Mineiro. Melgar cerró la fase de grupos con 0 puntos, igualando a otros clubes peruanos con el mismo récord, como Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys y Sporting Cristal. Tras finalizar la participación en Libertadores, se ubicaban en el puesto 15 del torneo nacional, en zona de descenso. Pese a ello, Melgar volvió a encontrarse con las victorias y terminaría cerrando el torneo Apertura en quinta posición. Acabando el torneo Apertura y la participación en Libertadores, Juan Bolaño se iría del equipo por bajo rendimiento, además del arquero Daniel Ferreira, quien fue el arquero titular en los 6 partidos de la Copa Libertadores, aunque al no ser inscrito en el torneo Apertura en búsqueda de su nacionalización para no ocupar cupo de extranjero, que a posteriori terminó no dándose, terminó rescindiendo contrato. Posteriormente, Diego Estrada negoció su salida, al no encontrarse cómodo en el equipo, además de darse la salida del arquero Jonathan Medina. En reemplazo de los jugadores que se fueron, llegaron, el uruguayo Jean-Pierre Barrientos, el mexicano Rogelio Chávez y el arquero nacional Luis Yontop. Comenzado el torneo Clausura, Melgar siguió teniendo un juego regularmente bueno, finalizando en tercera posición el Clausura, afrontando en buena posición las liguillas. El joven Sebastián Bravo y el experimentado defensa nacional Alberto Rodríguez fueron los refuerzos para afrontar el tramo final de la temporada. Melgar fue ubicado en el grupo A de las liguillas, mismo grupo que Sporting Cristal y Deportivo Municipal, equipos con los que se disputaría principalmente acceder a las playoffs. En 14 fechas, Melgar sumó 28 puntos, siendo el mejor equipo del grupo y finalizando en la tabla final del año en segunda posición, valiéndole así para entrar en las playoffs. En las semifinales de las playoffs se enfrentaron a Universitario. En el partido de ida jugado en Lima, Universitario se adelantó en el marcador en el primer tiempo, parte del partido donde atacaron innumerables veces, sin embargo el resultado al entretiempo solo fue 1-0. En el segundo tiempo, Melgar remontó el partido gracias a los goles de José Carlos Fernández y Bernardo Cuesta. El partido de vuelta tuvo un trámite parecido al partido de ida. Universitario salió a buscar la victoria durante el primer tiempo, resultado que se estaba dando, debido a que se iba al entretiempo ganando 2-0, eliminando así momentáneamente a Melgar. Comenzado el segundo tiempo, Bernardo Cuesta falló un penal estrellándolo en el palo derecho. Al minuto 67, Omar Fernández anotó el descuento e igualaba así la serie. 10 minutos después, Alexis Arias anotaba el segundo gol y pasaban nuevamente a liderar la serie. Finalmente, el partido quedó igualado y Melgar ganó la serie 4-3, accediendo así por segundo año consecutivo a la final nacional. El rival de la final fue Sporting Cristal, quien venció en la otra semifinal en penales a Deportivo Municipal. La ida se disputó en Arequipa. Al minuto 54, Bernardo Cuesta anotaría el primer gol del partido, aunque el gol sería anulado por el árbitro Víctor Hugo Carrillo, por una supuesta falta previo al gol. Pese a ello, un minuto después tras un contraataque generado por Patricio Arce, Melgar ahora sí anotó el primero tras un potente remate de Cuesta a Penny. 7 minutos después, Hernani Nostroza cometería una falta dentro del área, siendo penal en favor de Cristal. Diego Ifrán anotó el empate al minuto 64. El partido quedó igualado 1-1, obligando a ganar en Lima, debido a que en aquel año, los goles de visita eran el criterio de desempate en caso de igualdad. 7 días después se jugó el partido de vuelta, el primer tiempo fue parejo, con un Melgar tratando de buscar el gol del campeonato, se fueron al entretiempo igualando sin goles. Comenzado el segundo tiempo, Reboredo se fue expulsado en Cristal, generando que Melgar se lance en mayor cantidad a buscar la victoria, sin embargo el resultado no se movió, terminando finalmente 0-0. Melgar terminaría como subcampeón y clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2017. Ganador del torneo de verano, fin del ciclo Reynoso y semifinalista nacional. 2017.
2018. Actuaciones destacadas a nivel internacional. 2019. 2020. 2021. Semifinalista de Copa Sudamericana y subcampeón nacional. Néstor Lorenzo apostó por mantener la base de lo que fue el plantel en 2021, los argentinos Fabio Pereira y Mariano Vázquez fueron los únicos jugadores que dejaron el plantel. En reemplazo de ellos, llegaron los también argentinos Martín Pérez Guedes y Leonel Galeano, además de los nacionales Jean-Pierre Archimbaud y Nicolás Figueroa. La presentación del equipo se dio en la tarde rojinegra, donde enfrentó al Deportivo Pereira de Colombia, al cual venció 1-0 con gol de Alexis Arias. Copa Sudamericana 2022. Liga 1 2022. Cronología. Presidentes del club. El club a lo largo de los años, han contado con varios presidentes, muchos de ellos en épocas de crisis en que el club estaba por desaparecer. Se recuerda en los años 1970 la figura de dos presidentes queridos en la institución como los Onis Enrich y Javier Chirinos Stein, que lograron el ascenso del club, y las buenas campañas. Llegado los años 1980 asumió la presidencia Guillermo de la Cuba, el equipo marchaba penúltimo, las cuentas estaban rojo y la moral del equipo andaba peor, por lo que decide renunciar el 20 de enero del año 1981 y 11 días más tarde renunció su reemplazante Fernando Corso Portocarrero. Las cosas andaban mal para el club. Reducido el directorio a Eduardo Valencia, José Obeso Manchego, Carlos Concha Fernández, Edgar Gallegos Melgar, Henry Guillén Sosa y Guillermo Pérez Araníbar, se terminó de planificar el torneo del 81, con la esperanza de lograr un cuarto puesto. El club salvó la categoría el 25 de enero de 1981, 12 meses después se coronaría campeón nacional. También se recuerda la nefasta presidencia de Alejandro Corrales que dejó al club en una gran crisis y en grandes deudas, con las que el club convive hasta el día de hoy. La Junta Directiva del 2011. Actualizado hasta febrero de 2011. El club. Sede social. El Melgar tiene su sede social en el corazón del centro histórico de Arequipa. Este es el local del cuadro rojinegro, el cual también da origen al apodo de los hinchas melgarianos en Arequipa, los de Consuelo. Se ubica en la calle Consuelo 408, cercado de Arequipa. El club también cuenta con divisiones menores participando en los diferentes torneos de Arequipa y del país, así como academias de fútbol de menores, lo cual constituye el semillero del club. Escudo. El escudo actual oficial del Melgar consiste rojo y negro, colores representativos del club en honor a Mariano Melgar, poeta y revolucionario independista arequipeño. Lira y laurel, la lira dorada y el laurel, hacen referencia al poeta, músico y mártir arequipeño, Mariano Melgar. Nombre y ciudad, nombre del club encima y Arequipa en la base como ciudad de procedencia. Las estrellas, representan los campeonatos nacionales obtenido en 1981 y 2015. Balón de 54 paños, representa la actividad central del club. El fútbol. El escudo del club ha cambiado en varias ocasiones por cuestiones de estilo o para modernizar su imagen. El primer escudo era una en forma circular con el acrónimo del club de Club Melgar. El segundo del escudo ya tiene la forma del escudo actual con acrónimo. Posteriormente se utilizó el diseño rojinegro con algunos cambios dependiendo la camiseta a lo largo del tiempo. En los años 1990, el club usó un escudo diferente. Este sustituía la franja roja por una blanca que dividía los extremos rojo y negro, con las leyendas FBC Melgar en la parte superior y Arequipa en la inferior. Para los 2000 ya volvió al diseño antiguo pero más modernizado y estético con una estrella por el título del campeonato 1981. Para el 2015 se decidió colocar la frase Centenario 1915 a 2015 conmemorando los 100 años de fundación del club. Ya para el 2016 se le aumentó otra estrella por el título obtenido en 2015 y un escudo más formado. Las divisiones de menores del Melgar participan en diferentes categorías y ligas distritales.
para la temporada 2010 se contará con la presencia del profesor Luis Flores Villena, quien tendrá a cargo el trabajo con las divisiones menores y el equipo que participará en el torneo de reservas del fútbol profesional peruano que se desarrollará Niños del Centro de Formación del FBC Melgar. Melgar de Yanaguara, con jóvenes de 17 a 18 años. Wells Old Boys, con jóvenes de 16 a 17 años. FBC Melgarcito, con jóvenes de 17 a 20 años. Melgar Junior de Yura, con jóvenes de 18 a 21 años. Indumentaria. La clásica camiseta del club mistiano consta de los colores rojo y negro, de ahí viene su denominación los rojinegros. La cual al paso de los años tuvo ciertas modificaciones, pero los colores no fueron variados. El club ha tenido varias empresas proveedoras de indumentaria. Entre ellas destaca la nacional Lomas, Optimus, así como internacionales como la ATOU, y actualmente la peruana Balón es la que viste al club durante el año 2016. Los colores representativos del uniforme para la temporada 2022 son los siguientes. Uniforme titular, camiseta roja y negra, pantalón negro y medias negras con una línea roja horizontal. Uniforme visitante, camiseta blanca con una línea delgada en el medio, colores rojo y negro, pantalón blanco y medias blancas. Estadio. Primer estadio. El club no cuenta con estadio propio, por lo que sus partidos de local los juega en el Estadio Universidad Nacional San Agustín, conocido como Estadio Monumental de la UNSA, que con una capacidad de 45.000 espectadores, es el estadio más grande y moderno de Arequipa. Su construcción se inició en 1991 y gran parte del financiamiento se dio gracias a la venta de rifas por parte del pueblo arequipeño, que buscaba conseguir un estadio para todos, que sería bautizado bajo el nombre Estadio Virgen de Chapi, en honor a la patrona de la ciudad. El gobierno de la época, del presidente peruano Alberto Fujimori, no cumplió con el pago para la construcción del estadio, el pueblo protestó y se concluyó con fondos del gobierno regional y la ciudad. La primera etapa se inauguró el 11 de noviembre de 1993. La segunda etapa se inauguró el 30 de julio de 1995. Aquel día de la inauguración también se jugó el primer partido oficial de fútbol profesional, enfrentándose el Melgar arequipeño frente a Alianza Lima. El partido finalizó 1-1 y los goles fueron anotados por Valdir Sáenz a los 10 minutos para Alianza, y Jorge Lazo para los locales a los 28 del segundo tiempo. Un aspecto llamativo de este estadio arequipeño es que los espectadores pueden ver la vista clásica del volcán Misti desde los asientos más altos del estadio. Los espectadores apreciaron los partidos bajo las regulaciones impuestas por la Conmebol para la Copa América 2004. Segundo estadio. Tradicionalmente Melgar siempre ha jugado en el Estadio Mariano Melgar del barrio de Cuatro Centenario, que posee una capacidad de 15.000 espectadores. El Mariano Melgar ha sido muy importante, no solo para el Melgar, lo fue también para muchos equipos históricos como el Sportivo Huracán, Aurora y Pierola, pero sin duda el Coloso significa mucho para el club melgariano. Tuvo muchas alegrías que ha calcado al hincha arequipeño, que disfrutaba ver al equipo que lo representa hasta el día de hoy en la primera división del Perú. Como anécdota, el Melgar enfrentó al Santos de Brasil de Pelé, donde obtuvo un empate adelantado por Eduardo Pataatou Márquez y emparejado por Tonino. El estadio una vez más era parte de la historia de club y es sin duda el estadio histórico del Melgar, y su hinchada por eso siempre es tomado con cariño y recuerdos que no olvidarán los hinchas más antiguos. Por otro lado, en los últimos años, el equipo ha utilizado el estadio La Tomilla de Caima con capacidad para 10.000 espectadores, para los entrenamientos del primer equipo, partidos amistosos y partidos oficiales del equipo femenino. La noche rojinegra. Melgar comenzó a presentar a su plantel de cada año a la hinchada arequipeña desde el año 2009 en la denominada Noche Rojinegra, evento donde el equipo hace su primera aparición en público frente a un equipo de nivel. Mascota. Tradicionalmente el Melgar ha sido conocido como el León del Sur, es por ello que la mascota del club es un león llamado Leonco. Este nombre, además de hacer referencia a un león, hace referencia a los loncos,
así se les llama a los antiguos arequipeños que poseen una particular forma de hablar. Barras bravas de Melgar. León del Sur. La idea de formar una barra radical que alentara los 90 minutos del partido y eliminar cualquier sentimiento antirrojinegro y antiarequipeño rondaba la cabeza de varios hinchas arequipeños por los años 1990. Así decidieron juntarse y formar la barra León del Sur el día 10 de enero de 1991. Es la barra más antigua, radical y popular del equipo. Su ubicación es la Tribuna Popular Sur. Principalmente tiene viajes a ciudades del sur peruano como Moquegua y Cusco, donde juega el clásico del sur peruano con Cienciano, también tiene viajes a Lima y en poco número al norte peruano. Tiene enfrentamientos con la barra Furia Roja de Cienciano por ser la otra barra organizada del sur peruano y con las barras limeñas cuando vienen a jugar de visitante a la ciudad de Arequipa. La barra se caracteriza por ser la mejor, la de mayor número y mejor organizada de provincias. Además de ser la segunda más antigua de provincias después de la barra Soy Tigre de su clásico rival Aurora. En la actualidad la barra popular León del Sur tiene 31 años, siendo la barra más emblemática y numerosa dando su aliento íntegro en cada partido que juega el dominó. Infierno rojinegro. Ultra Oriente fue el nombre de la barra que por años identificó a los hinchas que se ubicaban debajo de la torre de la Tribuna Oriente pegado a sur del Estadio Mariano Melgar. Lamentablemente con el paso de los años esta barra fue perdiendo notoriedad. En 2001, una facción de la barra León del Sur, decide mudarse a Oriente debido a problemas internos. Decidieron llamarse Montoneros, los cuales se unieron a Ultra Oriente, aumentando así el doble la cantidad de barristas en Oriente. En un partido contra Universitario, en la Tribuna Oriente aparecieron barristas de dicho equipo con banderas de grupos de Lima. Los hinchas rojinegros decidieron que no permitirían eso y los arrinconaron hasta la puerta de Oriente pegada a Norte, lugar por donde fueron expulsados y lugar que la barra melgariana mantiene hasta el día de hoy. A falta de un nombre que represente a ambos grupos, se funda el Infierno Rojinegro, un 31 de mayo de 2003, en una reunión llevada a cabo en las graderías de la Tribuna Oriente del Estadio Mariano Melgar, con motivo de celebrarse un partido contra el Unión Huaral a la que asistieron cerca de un centenar de hinchas. En la actualidad es la barra Almohadilla 1 a nivel nacional de Oriente dando cátedra de aliento siendo la más organizada tanto en recibimientos como en organización, actualmente se maneja por varios grupos en la interna de los cuales son su primera línea, tiene como nuevos horizontes el llevar su aliento incondicional a escenarios fuera de la ciudad e intencionalmente, manteniendo la vistosidad y colorido que lo han caracterizado desde su fundación. Occidente Dominó. Fundada en 2014 por exbarristas de la barra León del Sur y gente que asistía a la Tribuna Occidente, su posición no es muy radical, está integrada en su mayoría por hinchas jóvenes y adultos en su mayoría estudiantes universitarios de reconocidas universidades y profesionales de distintas áreas, que buscan integrar y comprometer a los nuevos simpatizantes. Ha logrado captar gran número de seguidores, tiene como objetivo el demostrar que ser barritas no es ser un delincuente. Sentimiento arequipeño y rojinegro. La gente rojinegra se caracteriza por este sentimiento arequipeño y regionalista, el cual es muy fuerte. El sentimiento se caracteriza por un gran amor al club y a Arequipa, tanto así que aún existen hinchas melgarianos radicando en otras ciudades del Perú, sobre todo en Lima. Además está considerado como uno de los equipos más populares del Perú. Rivalidades. Superclásico arequipeño. El club tiene como eterno rival al Aurora, con quien disputa Superclásico Mistiano. En la actualidad el clásico no se juega porque se encuentran en diferentes categorías. Otros clásicos son con clubes emblemáticos de la ciudad de Arequipa pero de menor categoría, que también en su momento llegaron a la liga profesional y que actualmente descendidos, compiten en la Copa Perú son equipos como el Sportivo Huracán, Pierola, White Star con los que disputa el clásico del fútbol arequipeño. Clásico del Sur. Melgar tiene en el Cienciano a otro clásico rival. Ambos son los clubes de provincia con mayor cantidad de aficionados a nivel nacional. A este tradicional encuentro se le conoce como el Clásico del Sur. Rivalidad con Sporting Cristal.
En los últimos años, donde Melgar se ha convertido en un animador de la Liga 1, ha crecido la rivalidad contra el equipo limeño Sporting Cristal en lo que a intensidad se refiere, coincidiendo con que ambos cuadros tuvieron un resurgimiento desde el 2012. Las razones que acrecentaron estos cruces fueron las finales del Campeonato Descentralizado 2015 y 2016, donde tuvieron duelos directos por el título nacional, también la ausencia del Cienciano de muchos años en la Liga 1 sin que haya el Clásico del Sur, además de la exclusión de muchos hinchas capitalinos de Universitario y Alianza Lima que soslayan al club del RIMAC indicando que no existen clásicos contra ellos y la histórica rivalidad de las ciudades de Lima y Arequipa, han vuelto a estos partidos muy interesantes y de gran expectativa entre ambos equipos. Datos del club. Puesto histórico Perú, cuarto. Fundación, 25 de marzo de 1915. Lema del club, Orgullo Arequipeño 1915. Temporadas en Primera División, 53. Temporadas en Segunda División, 0. Mejor puesto en Primera División, primero. Peor puesto en Primera División, 16º. Primer partido en campeonatos nacionales, Defensor Lima 0, FBC Melgar 1. Máximos ídolos, Eduardo Márquez, Genaro Neiga, Israel Zúñiga y Bernardo Cuesta. Mayor goleada conseguida. En campeonatos nacionales de local, Melgar 8, 0 Colegio Nacional de Iquitos, Melgar 8, 1 Juan Ouric y Melgar 7, 0 Cienciano. En campeonatos nacionales de visita, Deportivo Yacuabamba 0, 6 Melgar. En campeonatos internacionales de local, Melgar 4, 0 Junior. En campeonatos internacionales de visita, Sol de América 0, 2 Melgar, Nacional Potosí 0, 2 Melgar. Mayor goleada recibida. En campeonatos nacionales de local, Melgar 2, 7 Sporting Cristal. En campeonatos nacionales de visita, Sporting Cristal 7, 1 Melgar y Universidad San Martín 7, 1 Melgar. En campeonatos internacionales de local, Melgar 0, 4 Palmeiras. En campeonatos internacionales de visita, Universidad Católica 6, 0 Melgar. Primer partido internacional por torneos oficiales. Ante equipos nacionales, Melgar 2, 1 Deportivo Municipal. Ante equipos extranjeros, Melgar 0, 3 Olimpia. Primera victoria internacional de local en torneos oficiales. Ante equipos nacionales, Melgar 2, 1 Deportivo Municipal. Ante equipos internacionales, Melgar 3, 2 Sol de América. Primera victoria internacional de visita en torneos oficiales. Ante equipos nacionales, Deportivo Municipal 0, 2 Melgar. Ante equipos internacionales, Sol de América 0, 2 Melgar. Mejor participación internacional, semifinales. Participaciones internacionales. Torneo internacional desaparecido. Por competición. En negrita competiciones en activo. Rankings. Clasificación de clubes de la Conmebol. 2015, 108º. 2016, 104º. 2017, 82º. 2018, 80º. 2019, 64º. 2020, 71º. 2021, 66º. Clasificación mundial de clubes de IFS. Diciembre de 2021, 186º. Enero de 2022, más 200. Febrero de 2022, 165º. Marzo de 2022, 168º. Abril de 2022, 195º. Mayo de 2022, 156º. Junio de 2022, 134º. Julio de 2022, 108º. Agosto de 2022,
83. Septiembre de 2022, 78. Octubre de 2022, 86. Organigrama deportivo. Plantilla y cuerpo técnico. En la lista internacional, los jugadores marcados en negrita fueron seleccionados en la última convocatoria o microciclo de la selección en su respectiva categoría. Los jugadores no marcados en negrita, han sido seleccionados o preseleccionados alguna vez en sus respectivas categorías desde que juegan en Melgar. Altas y bajas 2023. Primer semestre. Jugadores internacionales. Nota: en negrita jugadores parte de la última convocatoria en la correspondiente categoría. Jugadores históricos. Top 20 de goleadores históricos. Datos actualizados hasta el 12 de noviembre de 2022. Eduardo Márquez es el máximo goleador en la historia del club con 197 goles, también posee el mejor promedio de gol con 0.82 goles por partido. El argentino Bernardo Cuesta es el máximo goleador extranjero y máximo goleador profesional en la historia del club con 156 goles. Genaro Neira es el máximo goleador profesional peruano en la historia del club con 123 goles. El uruguayo Gabriel García posee el mejor promedio de gol de la era profesional con 0.68 goles por partido. Goleadores por año. Entrenadores. Los entrenadores del Fútbol Club Melgar se conocen a partir de 1961, por lo cual hasta la actualidad 54 entrenadores han estado al mando de la dirección técnica de la institución. El primer entrenador que dirigió al club en primera división fue el brasileño Gilberto dos Santos, quien fue el director técnico en 1966. Los entrenadores que lograron el campeonato nacional con el club son Máximo Carrasco y Juan Reynoso. Otros entrenadores que lograron ser campeones de torneos cortos fueron el mismo Juan Reynoso, Hernán Torres y Néstor Lorenzo. De las nacionalidades de los entrenadores desde 1961, 31 han sido de nacionalidad peruana. De los entrenadores extranjeros, todos han sido latinoamericanos, siendo técnicos argentinos, chilenos, colombianos, uruguayos, paraguayos y un brasileño y mexicano. Entrenadores destacados. Walter Milera Calero, campeón Copa Perú 1971. Máximo Carrasco, campeón nacional 1981. Gustavo Polaco Merino, subcampeón nacional 1983. Miguel Miranda, campeón del torneo de reserva 2014. Gerardo Calero, campeón del torneo de reserva 2015. Juan Máximo Reynoso, campeón torneo clausura 2015, campeón nacional 2015, subcampeón nacional 2016, campeón torneo de verano 2017, clasificó a la Copa Libertadores tras 32 años. Hernán Torres, campeón torneo clausura 2018. Néstor Lorenzo, campeón torneo apertura 2022, clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana por primera vez. Pablo Lavallén, subcampeón nacional 2022, clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana por primera vez. Palmarés. Actualizado al último título conquistado en 2022. Torneos nacionales. En negrita competiciones en activo. Torneos regionales. En negrita competiciones en activo. Torneos amistosos nacionales. Copa Diario Libero, 2015.